Hola chicos, buenas tardes o buenas noches o buenos días. No sé en qué horario estás tú, pero te agradezco muchísimo que me visites cada 8 días para que tengamos un pequeño estudio sobre la palabra de Dios. Por favor, no te vayas a ir, ponte cómodo y mientras pongo las diapositivas, ve por tu bebida preferida, que nada te estorbe, tu amorosa mascota o cualquier familiar. Invítalo para que también te acompañe en este estudio. Lápiz, papel y sobre todo el corazón y la mente dispuestos para aprender todo lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar en el día de hoy. Entonces, permítame en un momento, estoy dando los últimos toques y ya me imagino que están viendo la pantalla verde. Ya casito. Ya. Listo. Hola, bienvenidos. Gracias a todas las personas que cada 8 días me acompañan cuando subo este video, a las personas que me acompañan en el vivo. Y para los que por primera vez están aquí, les cuento que este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga. Y lo que estamos haciendo es un pequeño estudio de la Biblia. En este momento estamos con el Nuevo Testamento. Les digo pequeño, no porque lo que estemos estudiando sea pequeño, porque nada más ni nada menos que estamos estudiando el manual de instrucciones, sino porque no es muy profundo, simplemente lo que hemos hecho estos últimos 4 años es tomar la Biblia versículo por versículo, leer un párrafo y explicarlo de una manera que sea entendible y que podamos tener ese primer encuentro con la palabra de Dios. Hoy nos encontramos en la clase número 99. Chicos, Dios mediante, dentro de 8 días son mis 100 primeras clases. Espero recibir muchas felicitaciones por el chat y por YouTube. Gracias por acompañarme en todo este tiempo. La verdad, si no fuera por el Señor Jesucristo o por el Espíritu Santo que me ayuda, porque no ha sido fácil. Ustedes saben que todos pasamos por momentos difíciles, pero el hecho de que hayamos llegado hasta aquí simplemente es para darle la gloria a Dios y gracias a ustedes por acompañarme. Los que quieran ver las 98 clases anteriores es muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga, se suscriben en mi canal y en la sección de videos se encuentran todas las clases. Cualquier comentario, por favor, den el like, compártanlas, por favor. También me pueden contactar por el email lilipargas@yahoo.com. Como les decía, estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. En esas 98 clases que vamos a encontrar los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico, Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas paulinas, comenzando con Romanos y terminando con Filemón, las cartas generales desde Hebreos hasta Judas, y ya nos encontramos en la recta final con el libro profético, es decir, el libro del Apocalipsis. Como siempre, me gusta recordar un poquito algunos puntos especiales de la clase anterior, simplemente por si alguien está nuevo, pueda tener un contexto de lo que estamos haciendo. ¿Qué vimos hace 8 días? Vamos a estar repasando porque en estos, les recuerdo para las personas que de pronto entran por primera vez, que ya en este momento estamos estudiando el Apocalipsis, pero antes de entrar en lleno en primer capítulo de Apocalipsis, primer versículo, estamos dando unas generalidades de escatología que ya llevamos como unas 5 o 6 clases. Eh, por eso, por favor, pueden verlas para que puedan entender todo lo que estamos explicando el día de hoy. Si se ven muy perdidos, vean la clase, termínala, no importa. Si no entienden, entonces devuélvanse un poquito para empezar desde la primera clase de Apocalipsis. Habíamos estudiado que lo que nosotros, la iglesia cristiana, los que creemos en esto, porque hemos estudiado que todo lo que tiene que ver con escatología hace parte de las doctrinas generales, es decir, que no es una doctrina fundamental del cristianismo. Recordemos que las doctrinas fundamentales son la columna vertebral, es decir, aquellas creencias con las que no podemos negociar. Si tú no crees en eso, no puedes tener el título de cristiano, como por ejemplo que Jesucristo resucitó. Pero hay otros temas que no están explicados al 100% en la Biblia y eso ha dado a pie dado para que muchas personas tomen diferentes opciones, diferentes creencias, diferentes interpretaciones. Entonces, escatología, todo lo que tiene que ver con escatología, pertenece a esas doctrinas generales. Entonces, los que creemos en el rapto de la iglesia, los cristianos que creemos, ese es el evento que estamos esperando, el rapto de la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? Pues el Señor viene a recoger a todos los cristianos y nos lleva al tercer cielo, a sus habitaciones.
Y allí vamos a celebrar dos eventos, el Tribunal de Cristo, que consiste en una entrega de premios, y las bodas del Cordero, que simplemente es que ese proceso de santificación que nosotros empezamos en el momento en que somos nuevas criaturas, cuando tenemos un nuevo nacimiento, es decir, hemos creído en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, ese proceso de santificación termina en las bodas del Cordero. Rompemos totalmente cualquier atadura que tengamos con el pecado, tenemos la mente de Cristo y esa inclinación a pecar se nos termina. Hablábamos sobre el tribunal de Cristo, que es un juicio no para salvación o condenación, sino que todas las personas que estemos en el tribunal de Cristo es porque ya somos salvas. Se van a dar premios, que la Biblia las llama coronas o galardones. Pero el Señor es tan lindo que nos dice los puntos que vamos a tener en ese examen. Entonces, ¿qué se va a tomar en cuenta en esa evaluación para ganar premios? Primero, nuestro testimonio por Cristo. Muchas personas lo único que van a saber de Jesucristo es lo que nosotros hacemos. Por eso tenemos que trabajar en eso, que no importa el momento, el lugar con quien estemos, debemos reflejar siempre el amor del Señor Jesucristo. Para eso tenemos que trabajar mucho y estudiar su palabra. Segundo, nuestro sufrimiento por Cristo. Este es un premio especial que tienen los mártires, aquellas personas que han amado tanto al Señor Jesucristo y por las circunstancias en las que han vivido, inclusive han entregado su vida por Jesús. Tercero, nuestra fidelidad a Cristo. Eso se trata de fe o confianza en los momentos difíciles. ¿Cómo es nuestro comportamiento cuando estamos pasando momentos difíciles? ¿Qué ven las otras personas cuando nosotros estamos pasando por turbulencia, por el desierto? Cuarto, nuestro servicio para Cristo. Esto se refiere a de qué manera nosotros trabajamos. No importa dónde nos encontremos, nosotros tenemos que siempre estar trabajando para el Señor Jesucristo. Nuestro jefe directo es Dios y por eso tenemos que trabajar a la altura. Nosotros no trabajamos para seres humanos, sino que estamos puestos aquí siempre para darle gloria a Dios y ser sus embajadores. Entonces tenemos que trabajar a la altura como embajador del cielo. Quinto, el uso de nuestro tiempo para Cristo. Esto sí tiene que ver directamente qué estamos haciendo nosotros en la iglesia. Recuerden que lo primero es congregarnos en una iglesia de sana doctrina. Dios no nos pide que nos congreguemos porque Él necesite que lo visitemos cada 8 días. Dios está en todas partes, pero Él sabe que nosotros sí necesitamos tener esa convivencia con otros hermanos. Entonces no es volvernos cristianos domingueros de ir únicamente cada 8 días a la iglesia, sino también aportar de nuestros dones, talentos, tiempo para poder servir en la iglesia. Sexto, el ejercicio de nuestros dones espirituales. Absolutamente todos los seres humanos tenemos por lo mínimo un don o un talento y Dios nos lo ha dado no para que nosotros nos volvamos famosos y ricos. Bueno, si eso viene por añadidura, bienvenido, pero no, no es para eso, sino es primero para darle la gloria a Dios y segundo para servir a nuestro prójimo, por amor al prójimo. Séptimo, nuestra autodisciplina para Cristo. Todo esto nosotros no lo pudiéramos realizar si definitivamente no somos disciplinados en nuestra vida espiritual. Gracias a Dios tenemos la ayuda del Espíritu Santo porque definitivamente nosotros solitos en nuestras fuerzas no podemos realizar absolutamente nada. Y como toda victoria, si tú quieres estar en la medalla, en el podio, medalla de oro, de plata, de bronce, tienes que prepararte, tienes que ejercitarte y para eso tenemos que tener disciplina. Octavo, nuestra generosidad por Cristo. Esa generosidad no habla únicamente de dinero, sino que yo también puedo ofrecer mi tiempo, mis dones, mis talentos, mi amor, mis conocimientos, en fin, hay muchas cosas que yo puedo darle a otras personas. Y noveno, cómo conducimos almas a Cristo, que eso definitivamente incluye absolutamente a todos los cristianos porque habla de la gran comisión. Lo más importante, el propósito más importante por la cual nosotros estamos aquí es compartirle el plan de salvación a otras personas. Entonces, ya sabiendo lo que se va a tomar en cuenta en la evaluación, para recibir los premios, pues nosotros tenemos que ser sabios y con la ayuda del Espíritu Santo de disciplinarnos y ejercitarnos en todo esto para tener una buena calificación en la evaluación. También vimos hace 8 días el tipo de galardones que se van a repartir. Recuerden que les decía que se llaman coronas. La primera es la corona de la vida que se le entrega a las personas por resistir la tentación y o por sufrir por Cristo. Cada vez que nosotros somos tentados, que todo el día
cada minuto somos tentados, pero vencemos esa tentación, es decir, cada vez que somos tentados a pecar y no pecamos, tenemos una coronita de vida guardada cuando vayamos al tribunal de Cristo. Y esta es una corona, un regalo especial también para los mártires. La segunda se conoce como la corona de justicia, que uno se la gana por cumplir con nuestro ministerio y anhelar su segunda venida. Nosotros tenemos un propósito como seres humanos individuales, un propósito personal en esta tierra, de acuerdo a los dones y talentos que Dios nos ha dado y el entorno donde nosotros vivimos. Y eso tenemos que ponerlo a servicio de los demás. No podemos enterrar nuestros talentos, sino que Dios nos los dio para que se multiplicaran. Y cada vez que nosotros anhelamos que el Señor Jesucristo venga a recoger su iglesia, que venga a restaurar las cosas, tenemos una corona en el cielo, el anhelo. Porque aunque ustedes no lo crean, hay muchos cristianos que no anhelan, inclusive tienen miedo que el Señor Jesucristo venga. Algunos dicen, ay Señor, yo primero quiero casarme, yo primero quiero ser papá o abuelo, que eso no está mal, eso no quiere decir que esté mal, pero definitivamente nosotros aquí en la tierra, chicos, jamás, jamás vamos a sentir ese gozo perfecto, esa paz completa con cualquier cosa hermosa que nos pase aquí en la vida, sino únicamente cuando Jesucristo venga a restaurar sus cosas. Es decir, cuando estemos junto a Jesucristo. La tercera corona se conoce como la corona incorruptible, que nos la ganamos por excelencia y disciplina. Recuerden que Jesucristo es un Dios de excelencia. A Dios no le gustan los mediocres. Él quiere que nosotros dejemos de ser gente ordinaria y nos volvamos personas extraordinarias. Y para eso tenemos que tener disciplina. Si un deportista para ganar algo tan superficial como una medalla, bueno, hoy en día se da también dinero, pero que no dura nada, se esfuerza tanto, la mayor parte de su vida es dedicado para poder ir a unas Olimpiadas y ganarse una medalla, mucho más nosotros debemos disciplinarnos y trabajar con excelencia para ganarnos algo que va a durar por toda la eternidad. La cuarta corona se conoce como la corona de gozo que nos la ganamos precisamente por cumplir con la gran comisión, por ganar almas para Cristo. Y la quinta corona es la corona de gloria que es para líderes espirituales. El ejemplo que les daba hace 8 días definitivamente se refiere a los pastores o los ministros de una iglesia, pero también hablábamos que todos en algún momento de nuestra vida somos líderes espirituales, entonces esta corona también puede ser para cualquiera de nosotros. Un padre de familia como cabeza de hogar es líder espiritual, una mamita que está con sus hijos únicamente es la cabeza espiritual, el hijo mayor puede ser la cabeza espiritual. Nosotros, si somos los únicos cristianos en nuestro vecindario, en nuestra familia o en nuestro trabajo, somos líderes espirituales. Es decir, que en cualquier momento podemos tener acceso también a esta corona. Entonces, en el cielo, cuando nosotros seamos recogidos por el Señor Jesucristo en el rapto de la iglesia, vamos a estar en el tribunal de Cristo, que es la entrega de premios, y en las bodas del Cordero, que es la terminación del proceso de santificación. 7 años deliciosos nosotros en el cielo, pero ¿qué pasa aquí en la tierra? Aquí en la tierra es la gran tribulación. 7 años en este periodo que conocemos como la gran tribulación. Entonces, aquí continuamos con tema nuevo. Aprieten sus cinturones, por favor, atentos. Tienen la ventaja de que estas clases por estar en YouTube las pueden pausar, las pueden devolver si no entienden algo. Ya saben también que cualquier cosa por el email o por los comentarios de YouTube me pueden preguntar y yo con mucho gusto les atenderé con mucho amor. Entonces, vamos a hablar de un poquito más de ese periodo de la gran tribulación. Son 7 años. Recuerden que estos 7 años corresponden a la última semana de la profecía de las 70 semanas que todavía no se ha cumplido. Hablábamos de esa profecía de las 70 semanas que la estudiamos en Daniel, que es un periodo dado para Israel. Es una segunda oportunidad que tiene la nación de Israel para reconocer a Jesucristo como el Mesías. Y recuerden que la profecía iba corriendo normalmente, iba cumpliéndose paso a paso con cada evento, se iba cumpliendo en su totalidad, pero llegó un momento en la primera venida de Jesucristo que como la mayoría de los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías, Dios hizo clic en ese cronómetro de la profecía y paró la profecía de las 70 semanas cuando ya habían pasado 69 semanas, ya casi llegábamos a la meta y la profecía se paró. Pero para gran bendición del resto de los humanos fuera de los judíos, empieza la sexta dispensación o etapa conocida como la etapa de la gracia o de la iglesia, en donde todos los seres humanos tenemos la oportunidad de volver a recuperar ese paraíso que se perdió en el Génesis.
Entonces, este es el periodo que estamos viviendo. Apenas ocurre el rapto de la iglesia, hace Dios nuevamente clic en el cronómetro y comienza entonces la última semana que falta de la profecía. ¿Quiénes entonces van a estar en esa gran tribulación? Es muy fácil. Recuerden que también habíamos estudiado que Dios divide a la humanidad en tres grandes grupos: los judíos, los gentiles y la iglesia. Si nosotros, la iglesia, nos hemos ido en el rapto para el cielo, pues ¿quiénes quedan aquí en la tierra? Pues muy fácil, quedan los judíos y quedan los gentiles, es decir, aquellas personas que no son judías, pero que no aceptaron a Jesucristo, que han rechazado a Jesucristo. Ahora, esta profecía es netamente para la nación de Israel. Entonces, esta semana que falta por cumplirse de la profecía, pues es una segunda oportunidad para el pueblo de Israel. Lo que pasa es que los gentiles que vivan en ese momento, que estén en la gran tribulación, pues también van a tener otra oportunidad para aceptar a Jesucristo como el Mesías. Lo que pasa es que las condiciones pues van a ser supremamente difíciles y ya se van a dar cuenta que definitivamente el mejor periodo en que nosotros podemos estar viviendo, la mejor dispensación es esta, donde lo único que nosotros tenemos que hacer para recibir la salvación, para recuperar ese paraíso perdido, es tomar la decisión de creer en Jesucristo. Es lo más fácil, que Dios nos lo puso en bandeja de oro. Entonces, les había dicho también, alcanzamos a ver un poquito eso hace 8 días, pero lo repetimos, que este periodo de los 7 años de la gran tribulación va a estar liderado por tres personajes terribles. Lógicamente, a la cabeza está Satanás, nuestro gran enemigo. Satanás, entonces, sabiendo que le queda poco tiempo, como dice la Biblia, este va a ser el tiempo en que él, con permiso de Dios, después lo vamos a ver más profundamente cuando entremos de lleno al Apocalipsis, va a poder realizar muchas cosas que él ha deseado. Entonces, Satanás va a utilizar dos seres humanos. El primero se conoce con el nombre del anticristo y el segundo se conoce con el nombre del falso profeta. Entonces, quiero que se empiecen a identificar con estos tres nombres. Bueno, Satanás ya lo conocemos perfectamente, pero de pronto algunos ni siquiera han escuchado el nombre del anticristo o del falso profeta. Esto es lo que se conoce como la Trinidad demoníaca. Recuerden que Satanás siempre lo que quiere es imitar a Dios, lógicamente por el lado de la maldad. Entonces, Satanás es una mala imitación de Dios Padre, el anticristo es una imitación de Jesucristo el Hijo y el falso profeta es una imitación del Espíritu Santo. El anticristo, como lo vamos a ver más adelante en el Apocalipsis, en la Biblia se conoce con muchos nombres. Otro de los nombres con el que más se conoce es el de la bestia. La bestia o el anticristo va a ser un líder político. Ojo, el anticristo va a ser un ser humano común y corriente, no es el hijo de Satanás con una mujer ni nada de eso, ni es un sistema, es un ser humano. Simplemente Satanás, ¿recuerdan ustedes cuando Jesucristo tuvo la tentación antes de empezar su ministerio en el desierto? Una de las tentaciones es que Satanás le ofrece el poder sobre todos los reinos y las riquezas del mundo. Y Jesucristo pues lo para de uno nombrándole la palabra de Dios. Pero este personaje, el anticristo, que es un ser humano común y corriente, Satanás le va a ofrecer esto mismo y la diferencia es que el anticristo sí va a aceptar. Entonces el anticristo lo está preparando desde hace mucho tiempo, de pronto ya está en el ámbito político de muy bajo perfil y en el momento preciso él va a salir. Como acepta la oferta de Satanás, pues Satanás lo va a dotar con muchos de sus poderes y va a ser lógicamente una persona con un carisma y una influencia espiritual grandísima para poder ejercer con éxito todo lo que Satanás tiene planeado para él. El otro personaje es el falso profeta, que es un líder religioso. Satanás hace mucho tiempo se dio cuenta que una de las maneras más importantes de engañar a la gente es a través de la religión. Los seres humanos, lógicamente, como somos creación de Dios, tendemos, así la gente no se dé cuenta, de buscar un ser superior que nos guíe, que nos proteja, que nos bendiga. Entonces, la religión definitivamente es una de las armas principales de Satanás para alejar a los seres humanos del Dios verdadero. Recuerden que el cristianismo no es religión, aunque tenga características de religión, no es una religión. Una religión es el esfuerzo del ser humano buscando a Dios. El cristianismo es Dios buscando a los seres humanos con tanto amor
que entregó a su propio hijo para que con su sacrificio nosotros pudiéramos tener acceso nuevamente al Padre. Entonces es muy diferente. Entonces, Satanás necesita no solamente un líder político, sino también alguien que vaya de la mano con ese líder político y abriéndole el camino, que es un líder religioso. De estos personajes vamos a hablar más adelante cuando entremos de lleno al Apocalipsis y vamos a ver muchas características de ellos. ¿Listo? Entonces, cuando ocurre el rapto y empiece el tiempo de la gran tribulación, estos personajes son los que van a liderar estos 7 años. Y en esos 7 años, recuerden que aquí el atributo que va a estar a la cabeza de Dios, aunque Él nunca deja ninguno de sus atributos, entiéndame por favor, es definitivamente la justicia. Llegó el momento de juicio sobre el planeta Tierra y sobre los seres humanos que se quedaron. Por eso nosotros, la iglesia, que ya aprovechamos este tiempo para poder cumplir con el requisito, con la responsabilidad que nosotros tenemos ahorita para recuperar el paraíso, que es creer en Jesucristo, como ya cumplimos con eso. Por eso somos sacados. Entonces, los que se quedan aquí en la gran tribulación van a sufrir 21 juicios que caen sobre el planeta Tierra. Estos juicios están representados primero por 7 sellos. Cada vez que cae un juicio sobre la Tierra, el siguiente es peor. Después vienen otros 7 juicios, es decir, ya van 14 representados con trompetas y los últimos 7 juicios, ahí van 21, están representados por copas. Y esos últimos 7 juicios son tan terribles que son conocidos como las 7 copas de la ira de Dios. De todo esto vamos a ver detalladamente más adelante. Casi al final entonces de la gran tribulación hay una gran batalla conocida como la batalla de Armagedón, que de pronto es un nombre muy conocido porque hasta Hollywood ha hecho películas con este nombre. En esta batalla la Biblia nos habla que un gran ejército formado por 200 millones de soldados se van a reunir en un sitio específico conocido como el Valle de Meguido, que es una explanada que ustedes ven aquí en el dibujo, que está cerca a Jerusalén. Napoleón, sin saberlo, cuando recorrió este sitio, dijo, profetizando sin él darse cuenta, que definitivamente este era el sitio perfecto para realizar una gran batalla. Y no se equivocó, porque la gran batalla al final de los tiempos, la batalla de Armagedón, se va a realizar acá. Entonces, las naciones se van a unir para atacar a Jerusalén, a Israel, porque su deseo definitivamente siempre ha sido borrarla de la faz de la tierra. Pero en el momento, algo curioso, esta batalla realmente tiene un principio, pero realmente no se va a desarrollar, porque cuando ya está en el punto más crítico de esta batalla, donde se va a atacar a Israel, ocurre en ese mismo instante, ocurre la segunda venida de Jesucristo. Es cuando nosotros, los cristianos, venimos aquí a la tierra con Jesucristo. Recuerden que el rapto es que Jesús viene por la iglesia y la segunda venida es que Jesús viene con la iglesia. Entonces, nosotros que 7 años antes habíamos sido raptados, regresamos nuevamente aquí a la tierra. ¿Y qué pasa? El Señor Jesucristo nos dice la Biblia que Él mismo se encarga de ese ejército de 200 millones, va a ser totalmente exterminado ese ejército. Todas las personas que mueran en la gran tribulación, habiendo rechazado a Jesucristo, y todos estos militares que mueran en esta última batalla, pues se van directamente al infierno. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Cuando no se ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, el único camino a donde se va es al infierno. Entonces todos ellos pues tienen lo que quisieron. Ellos decidieron y quisieron estar separados de Jesucristo y pues Jesucristo les da eso, estar separados toda la eternidad de ellos. Entonces, después de que este ejército es derrotado por la mano poderosa del Señor Jesucristo, Jesús coge al anticristo y al falso profeta y los lleva a inaugurar un sitio que se conoce como el lago de fuego y azufre. Todos los demás muertos se van para un sitio que conocemos como el infierno, pero el infierno es un sitio temporal, es una cárcel temporal. La cárcel que va a durar eternamente es esta, el lago de fuego y azufre, que es inaugurado por el anticristo y el falso profeta. Y miren esto, Jesucristo coge a Satanás, lo encadena por 1000 años en un sitio que se conoce como el abismo. Las personas que ya han visto clases anteriores conmigo, y los invito a los que no han visto las otras 98 clases, pues ya están más familiarizados. El abismo es una cárcel.
ya vimos 3 cárceles espirituales que existen, entonces no se preocupen que cuando entremos de lleno en el Apocalipsis vamos a volver a explicar esto de las cárceles. En todo caso, Satanás es encadenado y enviado al abismo por 1000 años. ¿Por qué por 1000 años? Porque precisamente después empezamos la séptima dispensación o la séptima etapa que falta por cumplir, que es el milenio. Recuerden que yo les contaba que así como Dios hizo la creación en 7 días, dividió la historia de la humanidad en 7 etapas o dispensaciones. También les recuerdo, yo les repito mucho esto por si hay personas que están escuchando para que no se ofendan. No todos los cristianos creen en esto. Hay cristianos de sana doctrina, cristianos que yo amo mucho porque predican y enseñan muy bien, pero no creen en las dispensaciones. Recuerden que Pablo nos enseñó que no peleáramos por esto. ¿Está bien? Nosotros creemos, yo creo, entonces los invito simplemente, si tú tienes dudas, pídanle a Dios para que el Espíritu Santo los guíe y sigan simplemente estudiando más la Biblia. Esto no quita ni pone en su relación con el Señor Jesucristo, en su crecimiento espiritual y mucho menos en su salvación. Recuerden que lo único que me salva es creer en Jesucristo. No creer si el rapto es antes, después de la tribulación, si existen las dispensaciones o no existen las dispensaciones. ¿Listo? Entonces, en este momento estamos en la sexta dispensación o la séptima dispensación. Entonces, hay una brecha, en la sexta, perdón, dispensación, que se conoce como la gracia o la iglesia. Entonces, hay una brecha ahí, hay un espacio que es la gran tribulación y apenas acabe la gran tribulación, comienza la última dispensación, la séptima, que es el milenio. Entonces, hagamos un súper resumen para volvernos a poner en contexto. Si alguien está muy perdido, es porque le falta escuchar las clases anteriores, pero yo creo que con este resumen van a poder entender mejor. Entonces, pongan atención, chicos. El evento que los cristianos estamos esperando no es la segunda venida de Jesucristo, no es la llegada del anticristo, no es la gran tribulación. Lo que nosotros los cristianos estamos esperando, ¿qué es? El rapto de la iglesia. El Señor Jesucristo viene a recogernos y nos lleva al cielo para el tribunal de Cristo, que es la entrega de premios, y para las bodas del Cordero, que es la culminación del proceso de santificación. Recuerden que en el rapto de la iglesia nuestros cuerpos son transformados, vamos a tener ya un cuerpo glorificado y en las bodas del Cordero tenemos la mente de Cristo para romper totalmente con el pecado. Esos son 7 años. Recuerden que en todo caso estamos hablando de tiempo terrenal porque pues en el cielo ni nos vamos a dar cuenta porque no existe el mismo tiempo. El tiempo que manejamos aquí en la tierra es el tiempo cronos, el tiempo que maneja Dios es el tiempo kairos. Entonces, pero para poder entender, digamos que estamos 7 años en el cielo en estas dos eventos. Mientras tanto, son 7 años aquí en la tierra en la gran tribulación, que comienzan con el rapto de la iglesia. Los primeros 3 años y medio se conocen como la falsa paz porque es el tiempo que le va a llevar al anticristo posicionarse. Mire, de aquí en adelante siento decirles, chicos, pero también tenemos la gran esperanza de que Dios jamás nos abandona, que estamos cogiditos de la mano del Señor Jesucristo y tenemos el poder del Espíritu Santo para poder sobrellevar todo esto que se viene. Problemas económicos, problemas en la salud, problemas emocionales, la moralidad cada vez más escasa, en fin, el mundo va de mal en peor. Y a esto añádale que en un abrir y cerrar de ojos, millones y millones de personas vamos a desaparecer del planeta Tierra. Es decir, que va a haber un caos total. El anticristo, que es un líder político, va a salir a la luz en ese momento y a dar soluciones claras y certeras para todos los problemas que se viven. Es verdad, el anticristo va a ser un personaje súper carismático, súper inteligente. Recuerden que tiene el poder y la inteligencia de Satanás. No es Satanás, está guiado por Satanás. Entonces él va a traer soluciones verdaderas a los problemas que se están viviendo en el planeta Tierra en ese momento. Por lo tanto, la gente que está aquí lo va a recibir con todo el agrado, con los brazos abiertos y como se van a dar cuenta, después lo van a recibir como un Dios. Entonces, esos primeros 3 años y medio se van a empezar a resolver todos esos problemas que se venían y por eso se conoce como la falsa paz, porque a la mitad de la semana ese anticristo o este líder político bonachón y sabio se va a quitar la máscara y va a dar un golpe certero que después lo vamos a ver y es cuando comienzan esos 21 juicios sobre el planeta Tierra representados en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas.
que eso lo vamos a ver detalladamente en qué consisten estos juicios. Ya al final de la gran tribulación ocurre la batalla de Armagedón. Cuando esté en su clímax para atacar a la nación de Israel, entonces ocurre la segunda venida de Jesucristo. Nosotros venimos con el Señor Jesucristo. Jesús coge al anticristo y al falso profeta, inaugura el lago de fuego y azufre, coge a Satanás, lo encadena por 1000 años en el abismo, restaura la tierra como se encontraba antes del pecado, lo que nosotros conocemos como el paraíso o el Edén. Algunas personas, inclusive, no sé si algunos de ustedes han hablado de la Pangea. Hay una teoría de muchos científicos, gran certeza prácticamente, de que antiguamente, antes del diluvio, todos los continentes estaban unidos. Eso se conoce como la Pangea, era una sola porción de tierra. A raíz del diluvio, los continentes se separaron. Si ustedes ven un mapa mundi, pueden casi encajar como piezas de rompecabezas los continentes. Parece, algunos teólogos están con esta teoría también, que el Señor va a restaurar nuevamente la tierra de esa manera, va a ser una sola porción de tierra. Yo creo, no, o sea, no lo dudo, no sé, pero pues no sería descabellado también por facilidad para todo lo que se va a vivir en lo que se viene, que es ¿qué? El milenio. Entonces comienza esta séptima dispensación o esta séptima etapa, que es donde nosotros los cristianos tenemos que tener puesta nuestra mira. Van a ocurrir cosas muy desagradables. Nosotros siempre, en todo este tiempo que nosotros estamos viviendo en este momento se conoce como tiempos difíciles. Tiempos difíciles estamos viviendo. Un poquito más adelante es lo que se conoce como dolores de parto. Y ya entramos de lleno a la tribulación y la gran tribulación. Pero estamos viviendo tiempos difíciles y definitivamente para poder soportar estos tiempos difíciles tenemos que tener nuestra mirada puesta en esta promesa, el milenio, la bendición, la recompensa, las cosas maravillosas que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, por eso, hablemos de eso. Hablemos del milenio. Yo les voy a dar un panorama general, unas características generales para que podamos tener una idea muy pequeñita. Lo que les voy a hablar realmente ni siquiera es, no, es algo muy pequeñito de lo que realmente nosotros vamos a vivir en el milenio, ¿listo? Más adelante, cuando entremos al Apocalipsis, vamos a ver más profundamente algunos versículos que nos hablan también del milenio. Aquí les voy a dar un panorama general para que ustedes en su corazón y en su mente de ahora en adelante, siempre que tengan dificultades, piensen en el milenio, el milenio, el milenio, para que puedan soportar todo lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, vamos a primero a ver las posturas o escuelas sobre el milenio y la segunda venida de Cristo. Recuerdan que ya este título lo habíamos visto un poco parecido, habíamos visto las posturas escuelas del rapto y la gran tribulación. Vuelvo y les digo, los seres humanos aprendemos por la repetición. Estos temas hacen parte de doctrinas generales, entonces como no están al 100% explicadas en la Biblia, hay diferentes interpretaciones. No todos los cristianos creemos exactamente lo mismo. En cuanto a este tema del milenio, también es lo mismo. Entonces, diferentes cristianos hay posturas sobre cuándo va a ocurrir el milenio, si va a ocurrir antes de la segunda venida, después o en la mitad. En fin, vamos a ver simplemente tres posturas diferentes. Existe el amilenialismo. Los amilenialistas son aquellas personas que no creen en el milenio, es decir, ellos piensan que todo lo que se habla del milenio es espiritual, que es algo alegórico, que no es algo literal, que no son 1000 años contados literalmente, sino es unos cambios espirituales que nosotros como seres humanos vamos a tener. Entonces no creen lógicamente ni en las dispensaciones, ni mucho menos en el milenio. Hay otros cristianos que son postmilenialistas, es decir, que el milenio estará regido por la iglesia y la segunda venida del Señor ocurrirá después del milenio. Es decir, que ellos creen que en este momento estamos viviendo el milenio, que es una oportunidad que Dios le da a la iglesia para que arregle las cosas. Es decir, que depende de nosotros los cristianos que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Imagínense, entonces nunca va a venir si depende de nosotros. Ellos creen que le toca a la iglesia llegar a todos los estamentos de la sociedad, es decir, invadir la política, la educación, las comunicaciones. Y hasta que no ocurra eso, pues Jesucristo no viene. Y la tercera postura es el premilenialismo. Creemos que la segunda venida del Señor ocurrirá antes del milenio, que es el cuadrito que les acabo de mostrar. Entonces ocurre el rapto, llega la gran tribulación, ocurre la segunda venida de Jesucristo y después viene el milenio.
Entonces, ¿quiénes van a estar en el milenio? No me confundan este quiénes estarán con el que vimos anteriormente. Anteriormente vimos quiénes estarán en la gran tribulación, que ya aprendimos que son los judíos y los gentiles. Pero aquí vamos a ver quiénes van a entrar al milenio, a esta séptima dispensación o séptima etapa que falta por concluir de lo que Dios tiene planeado para la historia de la humanidad. Lógicamente, pues los primeros que entramos porque ya somos invitados de honor, o sea, ni siquiera tenemos ya que comprar boleta para entrar al milenio porque somos invitados de honor, somos los cristianos, los que fuimos raptados previamente, entramos de una al milenio. Entonces los cristianos entramos. ¿Quiénes entran también? Los judíos que se convirtieron en la gran tribulación. Recuerden ustedes, chicos, que la gran tribulación es una segunda oportunidad para los judíos. La Biblia nos dice que la mayoría de los judíos que estén en la gran tribulación van a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, es decir, se van a convertir. Entonces, de una, nosotros, la iglesia, que tenemos cuerpos glorificados, recuerden esa ventaja que nosotros ya tenemos. Hemos pasado por el tribunal de Cristo, venimos con regalos, hemos pasado por las bodas del Cordero y tenemos cuerpos glorificados, entramos al milenio. Y los judíos que se conviertan en la gran tribulación, recuerden que también hay muy pegaditos, van a aprovechar algunos gentiles que van a recibir a Jesucristo. La Biblia no lo dice exactamente, no sé si me equivoco, si me equivoco alguien cuénteme en qué versículo lo dice, pero yo me imagino que antes de entrar al milenio, todos los judíos que se convirtieron en la gran tribulación y aquellos gentiles que también se convirtieron en la gran tribulación, antes de entrar al milenio, lo mismo que nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, van a tener sus cuerpos glorificados y van a entrar al milenio. Pero ojo, chicos, esto es súper, súper importante. ¿Saben quiénes van a entrar al milenio también? Algunos inconversos que sobrevivan a la gran tribulación. Los juicios que van a caer sobre el planeta de Tierra, van a matar a la mayoría de la gente. La Biblia nos dice que solamente la tercera parte de la humanidad va a sobrevivir esos juicios. Entonces, los inconversos que hayan sobrevivido a la gran tribulación también van a estar en el milenio, pero con una desventaja grandísima. Ellos nunca han aceptado al Señor Jesucristo, por lo tanto, todavía tienen sus cuerpos terrenales, están con sus cuerpos. Listo, vamos a ver ahorita más adelante qué otras características van a estar van a tener estos inconversos. Entonces, tenemos ya tres grupos. ¿Quiénes vamos a estar en el milenio? La iglesia que fue 7 años raptada previamente. Los judíos y los gentiles que se hayan convertido dentro de la gran tribulación, los inconversos que hayan sobrevivido a la gran tribulación, pero hay otro grupo que va a entrar también al milenio, todos los santos del Antiguo Testamento. Recuerden que en el rapto resucitan todos los cristianos que hayan muerto, los cristianos, es decir, todas las personas que hayan recibido a Jesucristo desde Pentecostés hasta el momento en que ocurra el rapto. Es la iglesia, el rapto es para la iglesia cristiana, ¿listo? Pero todos los santos del Antiguo Testamento, entonces todas las personas que vivieron antes de Pentecostés y que estaban esperando al Mesías, que creían en Dios, ellos no han resucitado, ellos resucitan en este momento para entrar al milenio. Es aquí cuando vamos a conocer entonces a David, a Salomón, bueno, de Salomón hablamos después, a Adán, a todos los santos, a José, a Daniel, todos los santos del Antiguo Testamento resucitan. Entonces ellos también van a entrar al milenio, es un grupo grande. Bueno, entonces vamos a ver características del milenio, vamos a ver algunas características para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que nos espera en esa hermosa y esperadísima dispensación o etapa que falta. Primero, el milenio comienza con la segunda venida de Jesucristo junto con la iglesia que previamente fue raptada. Eso ya lo tenemos súper claro porque es lo que estaba explicando en este momento, ¿no? Más los grupos que ya hemos dicho que entran al milenio. Segundo, tendremos cuerpos glorificados. ¿Quiénes vamos a tener cuerpos glorificados? Los primeros, nosotros. La primicia fue el Señor Jesucristo. Inmediatamente nosotros los que en esta dispensación hemos aceptado a Jesucristo. Los judíos que se conviertan en la gran tribulación, los gentiles que se conviertan en la gran tribulación y los santos que resuciten del Antiguo Testamento, todos nosotros vamos a entrar con cuerpos glorificados. Los únicos que no van a tener cuerpos glorificados son los inconversos que sobrevivan a la gran tribulación.
pero nosotros tenemos cuerpos glorificados. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Ya hemos visto algunas características. Primero, que yo creo que le alegra a muchísimas personas, es que podremos beber y comer. ¿De dónde sacamos todo esto? Muy fácil. Jesucristo siempre ha sido nuestro ejemplo absolutamente en todo. Entonces, todo lo que hizo Jesucristo, todas las características de Jesucristo, cómo Él se comportó después de su resurrección, es la base para nosotros saber qué va a pasar también con nosotros. Recuerden que Jesucristo es la primicia. Entonces, cuando nosotros estudiamos en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, qué pasó con Jesucristo después de la resurrección, tenemos ahí una base para saber qué va a pasar con nosotros. Y recuerden que el Señor Jesucristo, después de resucitado, en varias ocasiones comió. Cuando se le apareció a sus discípulos, a sus apóstoles, Él comía. Entonces vamos a poder comer. Además, también ya lo habíamos comprobado porque nosotros vamos a estar en la cena de las bodas del Cordero. Es decir, que ya está súper comprobado que nosotros vamos a poder seguir comiendo y bebiendo. Chicos, tenemos que tener la claridad que nosotros vamos a tener cuerpos físicos. Cuando hablamos de glorificados, no quiere decir que nosotros vayamos a ser espíritus. Vamos a tener cuerpos físicos, no vamos a ser como el fantasma Casparín, no vamos a estar en las nubes con un arpa esperando a que nos entreguen las alas por toda la eternidad. Eso se ve súper aburridísimo. Vamos a tener cuerpos físicos, pero con unas características diferentes. La composición molecular será diferente superando leyes físicas. ¿Recuerdan cuando Jesucristo, después de resucitado, todos los discípulos estaban en una habitación totalmente cerrada porque ellos tenían miedo al ejército romano y Jesucristo se les aparece? Es decir, que Jesucristo pudo sobrepasar esas leyes físicas y entrar a un recinto. Nosotros vamos a tener también esa composición molecular diferente. En la Tierra hay leyes físicas que solamente sirven aquí en la Tierra y a las cuales nosotros con este cuerpo estamos totalmente sujetos. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Así nosotros creamos o no creamos en la ley de la gravedad, la entendamos o no la entendamos, por estar nosotros en este planeta Tierra y tener este cuerpo, estamos sujetos a esa ley. O tírate de un 10.º piso a ver si por no creer en la ley de la gravedad no va a estar sobre ti esa ley. Es una ley que se cumple en el planeta Tierra. Pero si nosotros salimos de la atmósfera terrestre, ¿qué pasa con la ley de la gravedad? Cambia totalmente, ¿no es cierto? Pues hay cosas, hay la mayoría de las leyes que nosotros tenemos se aplican únicamente aquí en la tierra. Cuando nosotros tengamos cuerpos glorificados, vamos a superar nuestros cuerpos nuevos, van a estar mucho más allá, van a estar por encima de las leyes físicas y podemos tener y hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos con nuestros cuerpos glorificados. Entonces, al tener estos cuerpos nuevos, lo más hermoso es que ya no habrá enfermedad, ni sufrimiento, ni emociones negativas, y mucho menos la muerte. Eso es lo que nos espera y la bendición de tener esos cuerpos glorificados. Entonces, si tú no puedes ver, no puedes oír, no puedes caminar, tienes cualquier enfermedad, cualquier defecto físico, ya cuando venga el Señor en el rapto y tengamos cuerpos glorificados, cualquier cosa mala que tengamos en nuestro cuerpo, se va a quitar. ¿Por qué? Porque vamos a vivir por toda la eternidad y es lógico, ya necesitamos un cuerpo no perecedero, mortal como el que tenemos, tan, tan susceptible a que se dañe tan fácilmente, sino que necesitamos un cuerpo que dure toda la eternidad. Por eso lo primero que tenemos que tener es un cuerpo mejorado. Tercero, las personas que sobrevivieron a la gran tribulación serán más o menos una tercera parte de la población total. Más o menos en este momento somos 7.700 millones de personas, debí redondear a 8.000 millones. Bueno, más o menos, la tercera parte viene siendo unos 2.333 millones, muy específica ha sido, ¿no? Bueno, quítenle a esa última cifra, pues todos los que nos vamos en el rapto y los que se conviertan en la gran tribulación. Digamos que más o menos 2.000 millones de personas van a sobrevivir a la gran tribulación. Entonces siempre es un grupo grandísimo que entra. En la gran tribulación, que va a estar dominada totalmente por el anticristo, un nuevo orden mundial, las personas van a tener la necesidad para poder sobrevivir, si quieren comer, si quieren comerciar, tener una marca. De eso vamos a hablar más adelante, no se preocupen. Las personas que no tengan esa marca no van a poder comprar ni vender ni vivir pues en esos 7 años. Pero la Biblia dice que las personas que se dejen poner la marca que va a ofrecer el anticristo, inmediatamente van a estar condenadas.
Entonces, lógicamente va a haber personas por esa naturaleza rebelde que tenemos nosotros los seres humanos. No todos los seres humanos que se queden en la gran tribulación van a ser marcados, porque ellos de alguna manera, por rebeldía o porque se van a convertir o por alguna otra razón, no se van a dejar marcar, pero de alguna manera van a lograr sobrevivir. No sé si ustedes han oído hablar de los preppers. Son aquellas personas que en este momento, desde hace muchos años, desde hace varios años, ustedes pueden buscar en internet, no han oído de personas que ellos creen, que sienten que va a pasar algo, que definitivamente en el mundo va a haber un caos. En eso no están equivocados. Lo que pasa es que como no estudian el manual de instrucciones, pues están a oscuras, no saben exactamente lo que va a pasar. Hay un boleto de salida de ese caos, pero ellos creen que va a pasar algo terrible y por eso empiezan a comprar búnkers por allá enterrados o a irse bien lejano a la selva, a sitios súper lejanos de la civilización, empiezan a almacenar comida, a prepararse para cazar, para pescar, les enseñan a sus hijos cómo sobrevivir cuando venga esa etapa caótica que ellos están esperando. No están lejos de la verdad, ¿no es cierto? Eso va a ocurrir, pero como les digo, como no estudian el manual de instrucciones, pues no saben que hay una salida mejor. Pues bueno, ese tipo de personas, creo yo, son las que van a sobrevivir a la gran tribulación sin haberse puesto la marca de la bestia y son los que van a entrar al milenio. Ellos nunca recibieron a Jesucristo, por lo tanto sus cuerpos no han cambiado, pero su expectativa de vida será mucho más alta. El solo hecho de que entren a vivir al milenio, ellos van a tener una ventaja, no tanto como la que tenemos los que ya tenemos cuerpos glorificados, y es que como ya el mundo va a estar restaurado totalmente, vamos a tener, ya no va a haber clima malsano, vamos a comer súper bien, sanamente, entonces su expectativa de vida va a ser mucho más alta. Miren lo que nos dice Isaías capítulo 65, versículo 20. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, aquí está hablando del milenio, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Venga, les explico este pasaje. ¿Cuál es la idea? Nosotros entramos al milenio, vamos a hacer algunas cosas que Dios en su soberanía y en su amor nos lo ha revelado en la Biblia, pero estoy segura que no tenemos ni idea de muchas otras cosas que vamos a hacer en esos 1000 años que vamos a vivir en esa dispensación. Pero lo que sí sabemos es que las personas inconversas que entran van a tener, parece mentira, pero van a tener otra tercera oportunidad. ¿Por qué digo de tercera? Porque tuvieron una oportunidad mientras vivieron en esta dispensación. Toda su vida común y corriente siempre es una oportunidad para recibir a Jesucristo. Tuvieron una oportunidad bien clara en la gran tribulación y tampoco aceptaron a Jesucristo. Ahora, entrando al milenio, van a tener una tercera oportunidad. Aquí nos dice que estas personas que entran al milenio y que van a ser evangelizadas directamente por el Señor Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante, imagínense en esa ventaja tan grande. Fuera de eso hay un plus, nos van a tener a nosotros, que ya tenemos cuerpos glorificados, van a conocer a los santos del Antiguo Testamento, van a poder interactuar con los ángeles, mejor dicho, van a tener todas las ventajas para ver ese mundo sobrenatural. Pero lo mismo que ocurrió en la primera venida de Jesucristo, la generación que conoció a Jesucristo en su primera venida vio semejantes milagros y la mayoría de ellos no creyeron. Pues aunque no lo crean ustedes, en el milenio va a ocurrir lo mismo. Ellos van a tener 100 años de oportunidad porque Dios no va a quitar el libre albedrío. Entonces ellos van a tener 100 años para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero aquí nos dice que si después de los 100 años no toman esa decisión, van a morir y a quedar malditos. Es decir, personaje inconverso que entra al milenio, vive 100 años en el milenio y no recibe a Jesucristo, va a morir y se va al infierno a esperar con el resto de los inconversos su resurrección, porque todos los inconversos, todos los incrédulos hasta este momento, hasta el milenio, siguen en el infierno, no han resucitado, ¿listo? Entonces van a tener 100 años. Los niños que nazcan, porque estas personas tienen sus cuerpos común y corriente y va a haber nacimientos, son 1000 años. Entonces van a seguir habiendo niños. Los niños van a tener también el mismo proceso. Cuando tengan su uso de razón, ellos también van a tener la oportunidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si llegan a los 100 años, pues ya se les acaba esa tercera oportunidad o primera oportunidad para los que nazcan en el milenio, pero van a tener unas ventajas grandísimas. Cuarto,
Vamos a vivir en una comunidad autosuficiente y esto va a ser una maravilla. Mire lo que nos dice Isaías capítulo 65, versículo 21. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Miren, esto a mí me parece una maravilla. Yo sé que muchos de ustedes siempre han soñado con su casa ideal. Muchísimas personas sueñan con tener su granja, su finca, su casona hermosa, poder tener sus sembradíos, poder tener sus flores, sembrar lo que quieran comer, pues en el milenio es el momento. Desde ya pueden imaginarse en cómo van a querer su casa. Para los que no les gusta mucho el campo, a mí no me gusta mucho el campo, pero yo estoy segura que el Señor nos va a ofrecer cosas hermosísimas para vivir. En todo caso, lo que nos enseña este versículo es que ya vamos a construir para nosotros mismos, vamos a ser autosuficientes, es decir, que todo capitalismo, todo mercantilismo va a desaparecer. Todo lo que nosotros hagamos es para nuestro propio bienestar, para nosotros mismos. Ya no vamos a trabajar para otros. No va a haber esclavitud, no va a haber clases sociales, no va a haber gente con más plata que otros. Todo eso se acaba. Nosotros mismos construiremos la casa que querramos y nosotros mismos plantaremos nuestras viñas, comeremos y sembraremos lo que querramos o podremos conseguir con facilidad lo que nosotros querramos. Ahora, ¿quiénes y cómo vamos a vivir en esta comunidad? No lo sabemos, la Biblia no nos lo dice. Lo único que tenemos certeza es que el Señor nos dijo que la institución del matrimonio, como la conocemos hoy en día, no va a funcionar de la misma manera en el milenio. Pero ¿cómo van a ser las relaciones entre padres, hermanos? No, la vida amorosa, ¿cómo va a ser? No lo sabemos, así que no nos preocupemos por esas cosas. Lo único que nosotros tenemos que tener la certeza hoy y siempre es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que Dios nos ama tanto que jamás nos va a dar algo que a nosotros nos disguste y que lo que nos tiene preparado ni siquiera nosotros nos lo imaginamos. Y si aquí en este planeta Tierra, que está sufriendo las consecuencias del pecado, tenemos momentos de tanto gozo, de tanta alegría y de tanta satisfacción, imagínense en un mundo o en una etapa de la historia donde va a estar totalmente regida por la voluntad del Señor Jesucristo. Entonces, no se preocupen que lo que el Señor nos va a ofrecer va a ser totalmente maravilloso. Quinta característica del milenio, el gobierno será una teocracia monárquica. Teocracia es el gobierno de Dios, es definitivamente Dios es el que va a regir, Él va a ser el que manda, pero Dios siempre le ha gustado que los seres humanos le colaboremos, entonces va a utilizar a los seres humanos, a ciertos seres humanos, para que ocupen puestos de gobierno junto con Él de manera monárquica, es decir, como reyes. Mire lo que nos dice el Salmo 132, 13, 18. El Señor ha escogido a Sión, Sión es Jerusalén. Su deseo es hacer de este monte su morada. Entonces, cuando empiece el milenio, recuerden que la segunda venida de Jesucristo, ya el Señor Jesucristo viene a morar con nosotros para siempre. Y aquí nos está diciendo que ¿dónde va a vivir el Señor Jesucristo? En Jerusalén. Chicos, esa evaluación que nosotros vamos a tener en el Tribunal de Cristo, la entrega de coronas, no solamente es un regalo que nosotros le vamos a devolver al Señor Jesús a través de las coronas. Si no entienden lo que les estoy diciendo, vean la clase número 98, sino también es para nosotros decidir qué vamos a hacer y en dónde vamos a vivir en el milenio. Todo lo que nosotros estamos viviendo ahorita es preparándonos para el milenio, es como la universidad. En la universidad nosotros escogemos una carrera donde nos preparamos para después salir al mundo laboral. Lo que nosotros hagamos en este momento para Cristo es lo que va a decidir lo que vamos a hacer en el milenio y dónde vamos a vivir. Entre más coronas tengamos, pues más cerca al Señor Jesucristo vamos a vivir, aunque yo pienso que los del rapto vamos a estar viviendo en Jerusalén. Por eso es que no me afana tanto conocer Jerusalén ahorita, porque vamos a vivir allá y con el Señor Jesucristo. En todo caso, el Señor Jesucristo va a vivir en Jerusalén. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido. A sus enemigos los cubriré de vergüenza, pero él lucirá su corona esplendorosa. Entonces aquí tenemos una certeza, conocemos ya a un gobernador. El gobernador de Jerusalén va a ser David. Ojo, Jesucristo va a ser el que manda todo el planeta Tierra, todo el universo será el Señor Jesucristo. Por eso el título, ahora entienden el título de Rey de Reyes,
Sí va a haber más reyes, pero el rey de todos, de toda la creación, sigue siendo el Señor Jesucristo. Miren este otro pasaje. Bueno, sexta característica, el gobernador de Jerusalén será el rey David. Nos lo dice Jeremías 38:9. En aquel día afirma el Señor Todopoderoso, quebraré el yugo que mi pueblo lleva sobre el cuello, romperé sus ataduras y ya no serán esclavos de extranjeros, servirán al Señor su Dios y a David, a quien pondré como su rey. Además que este es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con David. ¿Recuerdan el pacto davídico? Dios le prometió a David que siempre había en el trono un descendiente de David, pero en este momento no se ha cumplido, desde hace muchos años eso. Entonces, ¿Dios incumplió ese pacto? No, lo que pasa es que hubo una pausa por el pecado de Israel, pero ese pacto se va a cumplir al 100% precisamente en el milenio, y por eso el mismo David va a ser el gobernador de Jerusalén. Ezequiel 34, 23, 24 dice: entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Entonces, otra certeza de que el gobernador de Jerusalén será el rey David. Pero miren esta otra característica, la séptima. Los apóstoles también reinarán. Mateo 19, 28, 30 dice: les aseguro, respondió Jesús, los apóstoles le habían preguntado al Señor Jesucristo qué recompensa iban a tener ellos con todo ese sufrimiento y todo lo que ellos estaban viviendo por seguir a Jesús. Y esta fue la respuesta de Jesús: les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, fíjense en esto, la renovación es cuando algo nuevamente es nuevo. En este momento las cosas están como estaban en el Edén, en el paraíso. No, estamos todavía viviendo las maldiciones, pero Dios nos promete que Dios va a volver a poner el planeta Tierra como estaba antes del pecado en el paraíso, y eso es el milenio. Entonces Jesús dice que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, Jesucristo, Rey de Reyes, ustedes, los apóstoles que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Entonces, definitivamente, mm, la división que va a haber en el milenio, de pronto ya no van a ser los países como los conocemos hoy en día, de pronto algunos sí, otros no, pero definitivamente van a haber 12 países en donde cada uno de los países va a ser gobernado por uno de los 12 apóstoles. Octavo, en el milenio seguiremos aprendiendo directamente del Señor Jesucristo. ¡Ah! Me voy a quedar sin puesto yo, pero no importa, seguramente vamos a ser ayudantes. El Señor Jesucristo va a necesitar ayudantes, no por los que tengamos cuerpos glorificados, sino recuerden que va a haber que va a haber una gran cantidad de personas todavía inconversas, entonces el Señor nos va a estar necesitando todavía. Isaías 2:2-3 dice: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces recuerden que ya nosotros tenemos la facilidad para transportarnos de un lugar a otro sin ningún problema, y ya como va a estar el planeta Tierra de la forma que va a estar, entonces los inconversos no van a tener problemas de trancones, ni de transporte, ni de pagar tiquetes, sino no sé cómo va a ser porque la Biblia no nos lo dice, pero tengo la confianza total de que el Señor tiene resuelto eso. Así como hoy en día cada 8 días vamos a la iglesia, pues en el milenio también cada 8 días o lo que disponga el Señor vamos a ir donde el Señor Jesucristo para que nos siga enseñando. Qué bendición. Sobre todo aquellos inconversos, ¿no? Que muchos de ellos ni siquiera de pronto han oído hablar de Jesucristo. Entonces el mismo Señor Jesús les va a enseñar. Noveno, seremos obedientes. Eso ya lo hemos entendido. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces, todos los seres humanos heredamos el pecado original a través de Adán por un solo hombre y tenemos esa inclinación a pecar. Pero ya sabemos, en las bodas del Cordero, por un solo hombre, Jesucristo, ya rompemos las cadenas del pecado y seremos ya por naturaleza obedientes. Ahorita somos por naturaleza pecadores, por naturaleza somos pecadores. En el milenio, desde las bodas del Cordero, seremos por naturaleza obedientes. Qué bendición. Décimo, habrá paz universal. Isaías 2:4 nos dice:
Él juzgará, está hablando de Jesucristo, entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Esto es importante. Recuerden que hay un gran grupo de seres humanos que todavía tienen sus cuerpos común y corrientes, es decir, que su inclinación a pecar no ha cesado. Van a estar con los mismos deseos de envidia, celos, ira, querer hacerle daño a otra persona. Pero, ¿quién va a estar ahí como árbitro y como juez? El propio Señor Jesucristo. Entonces, me imagino que ellos van a vivir más lejos de Jerusalén, pero si empieza un pleito entre dos personas y de pronto va a haber un herido o algo, ¿quién va a ir inmediatamente a parar eso? El Señor Jesucristo. Y dice aquí, convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Es decir, que así estas personas estén con sus cuerpos todavía inclinados a pecar, el que va a estar de árbitro y de juez para evitar precisamente que haya sangre en el milenio es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros no nos debemos preocupar por eso. 11. Habrá un cambio en las plantas y animales. Romanos 8, 19, 23 dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración. A ver, les explico este pedacito, chicos. Con el pecado, no solamente los seres humanos recibimos una maldición, sino que la maldición cayó sobre toda la creación, sobre el planeta Tierra. Fueron afectados tanto los animales como la naturaleza. Para que entiendan esto, antes del pecado, las rosas no tenían espinas. Antes del pecado, las serpientes no mordían, los insectos no nos sacaban la sangre, no había animales salvajes ni se comían unos a otros. Entonces, la naturaleza está también deseando y los animales también están deseando este cambio, porque fue sometida a la frustración, versículo 20. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, ellos también, la naturaleza y los animales, van a estar con esta gran bendición en el milenio, cuando también todo lo malo que en este momento ellos ofrecen se va a acabar. Sigue el pasaje. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Así como nosotros tenemos unos cuerpos glorificados, la naturaleza también va a ser totalmente transformada, todo para nuestro beneficio, ya no va a haber ningún alimento que nos envenene. Miren Isaías 11, 6, 8. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro del león y un niño pequeño los guiará. Todo salvajismo, toda maldad de los animales, todo ese instinto de atacarse en unos con otros o de atacar a los seres humanos se va a acabar totalmente. Vamos a poder convivir con los animales como Dios los dispuso desde un inicio, con la función que tienen los animales, que fueron creados para nuestro servicio, para nuestro deleite y para que nos obedezcan. Ojo, no con la función de humanizarlos como hoy en día, eso es pecado. No es subir a los animales al mismo nivel de los seres humanos. Fue una creación hecha para nuestro servicio, para que nosotros amarlos y también ellos, pero no para humanizarlos. Miren qué más pasa. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Les recuerdo, en el milenio vamos a volver a ser como en el paraíso, vamos a ser vegetarianos, así que a los que les gusta mucho la carne, aprovechen a comer ahorita. Pero miren, no se preocupen, yo estoy seguro que si no vamos a tener carne en el milenio, el Señor nos va a tener unos manjares preparados que ni siquiera nos imaginamos que no vamos a extrañar la carne. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. Paz total con los animales. ¡Qué belleza! Podemos tener ya todas las mascotas que querramos. Yo ya me pedí un osito panda. Entonces, delicioso. Comunión total con toda la naturaleza. 12. No habrá cansancio para trabajar y habrá reproducción de seres humanos. Aquí ya vamos terminando. Isaías 65, 23 dice, no trabajarán en vano.
Esto es una bendición porque recuerden, chicos, que precisamente una de las consecuencias del pecado fue que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esa consecuencia se acaba. Recuerden que la consecuencia del pecado no es el trabajo en sí, sino lo difícil que es el trabajo. Entonces ya no vamos a trabajar en vano, seguiremos trabajando, pero delicioso, haciendo lo que nos gusta y vamos a tener una satisfacción y una recompensa total según lo que hagamos. Y dice, ni tendrán hijos para la desgracia, tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. No hay duda que los seres humanos que entran, que hayan sobrevivido a la gran tribulación y que entran con sus cuerpos común y corriente, ellos van a seguir teniendo hijos. Aquí la gran pregunta que se han hecho muchos es que si nosotros, los que tenemos cuerpos glorificados, vamos a tener hijos, ¿nacerán niños durante el milenio? Sí, van a nacer niños durante el milenio de la gente inconversa que entra, sino que este versículo, aquí hay posturas de todo, esto es algo que se debate y que no se ha llegado a una conclusión porque la Biblia no nos lo dice. Yo se los cuento nomás para que ustedes sepan que esto es un debate, pero realmente yo no pierdo mucho el tiempo pensando en esto. Ahí dicen que este versículo nos dice que de pronto nosotros con cuerpos glorificados también vamos a poder tener hijos porque dice, ni tendrán hijos para la desgracia y serán simiente bendecida. Recuerden que les decía que aquellas personas inconversas van a tener hijos y ellos van a seguir el mismo proceso de salvación creyendo y aceptando a Jesucristo, pero aquí nos dice que va a haber una simiente que van a ser totalmente con gracia y bendecida. Entonces, algunos teólogos piensan que se trata de los hijos de los que tenemos cuerpos glorificados. En fin, eso se los doy solamente como un dato adicional. No pensemos mucho en eso porque la Biblia no nos lo dice exactamente. ¿Listo? Bueno, chicos, aquí son algunas de las características de las cosas hermosas que nos esperan en el milenio. Y como les digo, esta información no nos llega ni al tobillo de todo lo que Dios nos tiene preparado. Y por eso, 1 Corintios 2:9 nos lo ha resumido con esto. Mire, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ni siquiera nuestra mente finita nos da verdaderamente la dimensión de las cosas hermosas, grandiosas y perfectas que Dios tiene preparados para nosotros en el milenio y el resto de la eternidad. Por eso, para poder sobrellevar estos tiempos tan difíciles, tenemos que tener nuestra mira puesta en el cielo, en lo que se nos viene en el milenio. Chicos, definitivamente lo mejor está por venir. Y por eso siempre, siempre la Biblia nos dice que cuando nosotros estudiamos todo lo que tiene que ver con escatología, todo lo que tiene que ver con las profecías de los últimos tiempos, lo que se viene para nosotros, esa gran recompensa es lo que nos va a permitir tener fuerzas para sobrellevar estos momentos difíciles. Dejemos hasta aquí, es bastante tema. Espero que los que no conozcan, no hayan nunca oído este tema, repasen lo que ya lo conocen, pues qué rico volver a saber de todo esto que lo necesitamos repasar para poder tener una esperanza y animarnos unos a otros con todo lo que el Señor ha preparado, que es hermosísimo y grande. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Que Dios los bendiga, que tengan una semana llena de salud, dinero y amor. No se olviden de la gran comisión, por favor, vuelvan a ver estas clases, compártanlas a ver si se mueven en internet, oren también por mí, los que me conocen un poquito más saben todas las oraciones que necesito y Dios mediante nos vemos dentro de 8 días, que tengan una semana hermosa y muchas bendiciones.